El tema que nos congrega esta tarde gira alrededor de la ética. Es una palabra muy controversial como consecuencia de los tiempos que nos toca vivir. Las grandes tensiones de la humanidad se deslindan entre el poder. Vamos a retroceder unos 12.000 años y vamos a encontrar que hay tres poderes: el poder político, el ente que gobierna, ya sea un rey o una reina; el poder religioso, que puede ser el chamán, el brujo, el adivino, que tiene la potestad de imponerse sobre el pueblo; y el poder militar. Son los tres grandes poderes que gobiernan la historia de la humanidad. Por eso nos hemos situado unos 12.000 años, o sea, 10.000 años antes de Cristo, y los últimos 2.000 años que han pasado hasta hace 16. Entonces, esos tres poderes, el religioso por la imposición de un credo, de una divinidad en la sociedad primitiva o en la sociedad precristiana, era politeísta, había muchas divinidades, muchos dioses, se rendía culto y adoración a los fenómenos cósmicos, puesto que no había explicación para ello: una lluvia, una tormenta, un relámpago, un huracán, una inundación, eran cosas inexplicables, pero todas procedentes del cielo. La sociedad tribal, primitiva, intuía que en el cielo habían grandes potencias que gobernaban el día y la noche, que gobernaban todo aquello que está relacionado con lo que no tiene explicación: el misterio de la lluvia, el devenir de los ríos. Fíjense, hasta el sentido del viento. Para ellos el hecho de ser testigos de una pequeña brisa o de un huracán era motivo de gran preocupación, porque no sabían dónde empezaba, ni quién lo gobernaba, ni con qué objeto se desencadenaba. Entonces habían cultos al sol y a la luna, que eran nuestros referentes más cercanos: el sol por el día y la luna por la noche. Por eso es que aquí nosotros tenemos huacas del sol y de la luna en Trujillo, y en el mundo entero el imperio más potente del que conocemos, que es el egipcio, tenía una veneración tremenda sobre el sol como la máxima divinidad. Entonces, estos tres poderes, el religioso, el político, en tanto que había un rey o un reino, habían consejeros, había jefes responsables del ejército, encargados de la cobranza de impuestos, etc., constituían el poder político, o sea, político, religioso y militar. El secreto de su permanencia estaba en el respeto de sus costumbres y tradiciones en orden al bien o al mal. Es decir, cuando el apogeo de los egipcios hace que la gente empiece a robar de los graneros, cuando el faraón pide informe de cuánta reserva de grano tienen para la época de escasez, cuando el río Nilo no tenía el cauce que debía tener, le informan, y fíjense, ya viene la mentira, ya viene el error, le informan cifras a través de papiros que no son reales. Entonces, cuando llega la época difícil, no hay alimento para el pueblo, y el faraón dice: ¿cómo es posible si yo tengo acá la información, pero es que la información es falsa? O sea, ya los guardianes de los graneros vendían de noche, de manera clandestina, el grano que estaba almacenado. O sea, ya habían hecho una opción de conciencia, ya no eran guardianes, ya no eran, diríamos, celosos cuidadores del grano que había en los
graneros, sino se dieron a la tentación de vender clandestinamente el grano y ganarse un dinero corrupto. Esto trajo como consecuencia que la gente empezara a tener protestas y el pueblo se empezó a levantar en armas contra la escasez de alimentación. Entonces el faraón ordenaba a su ejército que vaya a aplastar esas rebeliones, a aplastar esas revueltas. Pero ocurría que dentro de la misma gente que se rebelaba por falta de recursos, habían familiares de los soldados que formaban parte del ejército del rey. Entonces uno no podía ir a matar a su pariente, a su hermano o a gente de su propia raza o tribu. Esto creaba un gran descontento al interior del propio ejército. Entonces el Estado no podía controlar a su ejército y empezaba la decadencia y entraba ya la etapa de, hablando mal el castellano, de acabamiento de esa era de su historia. Muy bien, ¿cómo empezó todo esto? Por una decisión interesada, una decisión egoísta de vender el grano, cosa que no se debía hacer. Y si nosotros somos atrevidos y decimos, bueno, ¿y qué pasó en el jardín del Edén entonces? Porque se supone que había una disposición por la cual Dios había creado esta pareja, a Adán y a Eva, en el lenguaje simbólico del Génesis, porque el lenguaje simbólico del Génesis es un libro simbólico, evidentemente, no hay un referente. Vamos a hacer una pequeña distinción de antropología religiosa. El mito fundante del monoteísmo es el mito de Gilgamesh, que es el mito fundante de la civilización persa, donde la reina Astarte es la primera en reconocer que hay un solo Dios verdadero y todo lo demás son inventos humanos. Entonces ella dice, ya no hay más Dios Sol, Dios Luna, porque los dioses de la tierra eran los felinos, animales poderosos e invencibles, el tigre, el león, es decir, y los animales rastreros que vivían en agujeros bajo tierra serían los animales detestables que vivían en el submundo o en el subsuelo, por lo cual el universo estaba dividido en tres grandes etapas: la parte superior, donde estaban los dioses de los fenómenos atmosféricos; la superficie de la tierra, donde estaban los animales poderosos. Por eso es que ustedes han visto que en muchos edificios incas y preincas hay cabezas clavas que son cabezas de tigres. Es decir, el felino siempre ha sido decodificado como un animal astuto, violento y letal, porque es un gran cazador, carnívoro ciertamente. En cambio, las serpientes, los murciélagos y todos los bichos que salen de noche van a ser las entes oscuras que viven en el subsuelo, porque el subsuelo para la sociedad primitiva era el lugar donde había oscuridad y era finalmente el lugar de destino de los seres humanos. ¿Por qué? Cuando alguien muere o queda inanimado, cae. Entonces ellos interpretan que la persona que cae exánime sobre la tierra está respondiendo al llamado de la tierra, en la cual debe ser sepultado, porque la tierra nos reclama, porque para ellos la vida procedía de la tierra, ya que se sembraba el campo, se cosechaba y de la cosecha se alimentaba. Entonces los dioses proveían de lluvia, la tierra era fértil y generosa y proveía de grano, el grano se convertía en pan o las frutas. Entonces la tierra era generosa, pero cuando uno moría tenía que volver al origen de la vida, que es el submundo, de donde existen las fuerzas, donde se aplica la justicia final.
Si la persona ha sido mala en vida, miren que estoy hablando de la interpretación del fenómeno religioso de hace más de 15.000 años, ellos dicen que si la persona ha cumplido con las normas, fíjense qué interesante, ya empieza el lenguaje de la norma de moralidad, que ha cumplido con las normas de la buena acción, del buen comportamiento, entonces al ser llamado por la tierra, su alma no solamente va a descansar en paz, sino que va a trasladarse a un lugar de paz, de recompensa, de justicia, por todo aquello que hayan tenido que pasar en esta vida. Por eso surgen los dioses del Averno, por eso el demonio, por eso, fíjese ya si nos acercamos mucho al siglo 8, 9, 10 después de Cristo, ya inclusive actual la leyenda de los vampiros y de los licántropos, o sea, del hombre lobo y del vampiro. Estas son cosas que tienen una raíz muy antigua en estos mitos fundantes de los dioses oscuros, por llamarlos de alguna manera. ¿Por qué he hecho esta referencia de antropología tan antigua? Para decir que hay un orden y una reglamentación que hay que respetar y obedecer, tanto en el mundo del poder religioso como en el mundo del gobierno, del buen gobierno, como en el poder militar. Cuando en Roma ya empieza la corrupción, los últimos césares caen en la soberbia sin límite de mandarse a hacer monumentos de ellos y ponerlos cerca a la entrada del Senado romano, para que todo el que pase haga una venia delante de ellos, porque se consideran dioses. Entonces fíjense, el paroxismo de la soberbia de los amos del mundo de aquellos tiempos hacía creer que ellos, por el solo hecho de ser César, o sea, la máxima autoridad, ya eran dioses, no eran humanos. Entonces se mandaban a hacer una estatua gigantesca de 8 o 10 metros de altura y la ponían delante del Senado para que todo aquel que pasara por allí se inclinara a su paso en señal de veneración. Pero resulta que cuando iban los jefes del ejército, los estrategas, que eran soldados curtidos en las artes de la guerra, porque Roma, acuérdense ustedes que tiene una expansión muy grande en toda Asia, en la misma España actual, toda España estaba bajo el yugo de ellos, en fin. ¿Qué ocurre? Ellos se ríen de esas estupideces. Cuando van a Roma y van al Senado, ¿por qué? Porque ellos que conocían la política del gobierno en cuanto a los usos y manejos del ejército, no creían en tonterías. Entonces no se inclinaban, al contrario, se mofaban y entraban al Senado a ver sus asuntos. Pero ocurre que los césares ponían espías para ver quién se inclinaba y quién no se inclinaba. Y si era un personaje importante, lo mandaban matar. Que en determinado momento, cuando empiezan a debilitarse las fronteras del imperio, ya no hay jefes que gobiernen, que puedan llevar al ejército a batallas exitosas, porque ya los mataron a todos. Estas descomposiciones de los grandes sistemas siempre ocurren cuando se degradan, o sea, cuando se empiezan a corromper y cuando se dejan de respetar las normas establecidas para el buen gobierno. Empiezan a surgir una serie de inmoralidades. Quiere decir que ya no hay ningún respeto por la verdad ni por los principios de orden, de disciplina y de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, la corrupción siempre trae como consecuencia la degradación. Eso es un fenómeno histórico que se viene suscitando desde el principio de la humanidad. El ejemplo más cercano lo tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen más de 22.000 billones de dólares en deudas. Que ellos se ríen de eso porque ellos son los que fabrican su propio dólar.
Entonces, no les interesa tener esa gigantesca deuda porque se supone que Estados Unidos es un país del primer mundo, lo cual es falso. ¿Por qué creen que hay esta tensión tan procaz y tan vulgar entre el señor Donald Trump y la señora Hillary Clinton? Porque el poblador promedio norteamericano ya se está dando cuenta que su sistema de gobierno es una farsa y una corrupción superlativa. La gripe aviar, enfermedades creadas, las guerras forzadas, estos cientos de miles de millones de dólares que se gastan al año solamente en comprar armamento. ¿Por qué? Esa es la razón por la cual Estados Unidos siempre está en guerra con alguien en cualquier lugar del planeta Tierra. Porque el negocio de la venta de armas es más reditual, deja más ganancias que el negocio de la droga. El pueblo norteamericano ya dejó de ser primer mundo y Estados Unidos ya empezó a tener una gran porción de extrema pobreza. Con lo cual queda demostrado que después de Barack Obama no sabemos qué va a pasar. De tal forma que volvemos entonces sobre el mismo tema. La corrupción, la inmoralidad siempre engendra mayor cantidad de pobreza, mayor cantidad de desempleo, mayor cantidad de miseria. Entonces, ¿cómo tratar el tema de la ética y de la moral en nuestra sociedad posmoderna después de estos primeros 15 años del nuevo milenio, o sea, del año 2000? Evidentemente que esto no se puede hacer si no se tiene el referente de lo que significa la filosofía moral. No vamos a tratar de la filosofía moral, puesto que tenemos la suerte de que nuestro decano ya ha trabajado mucho ese tema, y si ustedes quieren, como que ya lo han escuchado, me parece en más de una ocasión ustedes, sobre este tema de la posmodernidad, diríamos, la degradación de la expresión, o sea, la exaltación de la vulgaridad, ¿no? Ese es un tema que se ve que es un mal planetario. No es el problema de esto es guerra, al fondo hay sitio, no. Consecuencia de la velocidad de la información y de los grandes grupos que gobiernan la producción que se pone al servicio en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter. Todos estos elementos han presentado una nueva forma de ver la vida, donde lo placentero, lo libertino, lo corrupto, lo antinatural pasa como normal. He querido alcanzar solamente el primer capítulo de la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre la enseñanza moral de la Iglesia. Ahí dice carta encíclica en la verdad del esplendor de San Juan Pablo II, de la enseñanza moral, ¿no? De la enseñanza moral de la Iglesia. Entonces aquí nuevamente entramos en una tensión. Decimos, ¿por qué si Dios creó a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, Eva lo induce a error a Adán cuando en la referencia del Génesis ella le va a plantear a Adán el pueden comer del árbol, el fruto del árbol prohibido? Habíamos aceptado el planteamiento de Dios. Yo los he creado a ustedes y les he entregado la tierra para que se enseñoreen en ella, ¿no? Y cuenta el mito que Adán pues no tenía nada que hacer salvo entretenerse poniéndole nombre a los animales, en fin, cosas muy divertidas. Pero resulta que Eva le va a decir a Adán, ¿y a ti qué te parece eso? Y lo va a decir, está muy bien, él ha venido acá y nos ha dicho que somos dueños de todo, pero no hay que meternos con ese arbolito porque está prohibido, ¿no? Es decir, la tentación
la lectura de ese pasaje en el lenguaje original es el diseño de la naturaleza humana en el cual está incorporado en nuestra genética la contingencia, o sea, dos fuerzas internas que están en constante conflicto, porque el mundo es binario, habíamos dicho, o sea, día, noche, blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, vivo, muerto, bueno, malo. Entonces el ser humano tiene en su poder la capacidad de elegir, porque está diseñado para eso. Todo el orden de la naturaleza tiene un circuito perfectamente cerrado sobre sus impulsos de reproducción y de supervivencia. Pero el ser humano es el único que tiene la capacidad de optar luego de decodificar el entorno que lo rodea. Entonces, cuando hace mucho frío, ¿qué hace el ser humano? Se abriga. Es decir, cuando hace mucho calor, se pone ropas ligeras. De tal manera que el ser humano constantemente está tomando decisiones respecto de su relación con el mundo que lo rodea. Y cuando se trata de valores y cuando se trata de interacción con el prójimo, cuando se trata de dinero, cuando se trata de poder, ¿cuál va a ser su elección? ¿Hacia qué lado va a inclinar la balanza? ¿Hacia el de su egoísmo, su soberbia, como la de los grandes césares que se consideraban dioses? ¿No? Entonces, el hecho de elegir lo bueno nos hace necesariamente rechazar lo malo. Y el hecho de elegir lo malo necesariamente nos hace rechazar lo bueno. Fíjense cómo son cualidades, virtudes, valores, no tienen término medio. Quien no dice la verdad, miente. Quien roba está cometiendo un acto contrario a la naturaleza de las cosas. Es decir, está alterando la realidad de su entorno, que para la religión de Occidente se reconoce como pecado. ¿Qué es el pecado? Alterar la naturaleza de las cosas. O sea, lo que está hecho para una cosa no puede utilizarse para otra. Entonces, si hay un justiprecio por algo, yo lo tengo que pagar. Por eso es que todos los empresarios peruanos, y tienen empresa, pero a sus empleados no le pagan AFP, no le pagan CTS, no le pagan ningún tipo de seguro, son unos farsantes, son unos inmorales, son unos canallas. Por más que tengan empresas de mucha imagen y mucho prestigio, pero están enriqueciéndose a costa de reconocer los derechos legítimos de una persona que se le contrata. Y así sucesivamente podríamos entender. ¿Cuál es el camino para tratar de actuar siempre en orden al bien? Lo cual implica ya rechazar el mal. Porque resulta que en las sociedades emergentes como la de los países andinos, en la realidad sudamericana, el ser honesto es sinónimo de ser sonso. Por eso es que tenemos esa aspiración a ser parte del sistema político a como dé lugar. Miren, tenemos decenas de ejemplos en los últimos 10 años, quienes forman parte de organizaciones políticas y con qué intereses han llegado hasta donde han llegado, que después se les descubren componendas, trafas, robos, corruptelas, y se sumergen en juicios y en sobornos. La norma de moralidad es aquella que se constituye en una pauta y diríamos en una marca indeleble para cada uno de nosotros. El corazón humano es siempre un elemento que nos puede dar la
energía necesaria como para salir bien librados del paso o como para complicarnos la vida de manera completamente negativa. ¿Qué tengo que hacer para obrar el bien? Y es la pregunta que encontramos nosotros, número 1, llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Los hombres llegan a ser luz del Señor, luz en el Señor, hijos de la luz. Y se santifican, fíjense, obedeciendo a la verdad. Fíjense, la verdad como camino de santidad. ¿Por qué tengo que decir siempre la verdad? Porque es un camino de santidad. Porque por esa verdad te vas a meter en problemas. Que la verdad se santifican obedeciendo a la verdad. Miren lo que dice después de la cita de Pedro. Mas esta obediencia no siempre es fácil. Es difícil ser honesto. Cuesta mucho defender la verdad. Es una carga pesada para nosotros en tanto que estamos alejados de Dios. Dice, ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo establecer la diferencia entre el bien y el mal? O sea, ¿cómo puedo discernir el bien del mal? La respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano, como dice el salmista. Muchos dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Jesucristo, luz de los pueblos, ilumina el rostro de su iglesia, la cual es enviada por Él para anunciar el Evangelio a toda criatura. Así la iglesia, pueblo de Dios en medio de naciones, mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida, ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. En la Iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretándolos a la luz del Evangelio, de forma que, de manera adecuada, a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Si decimos, vivimos en una posmodernidad afectada de corrupción, de alejamiento de Dios, de soberbia, donde el poder del dinero lo define todo. Si estamos en esa situación, esos son los signos de los tiempos. ¿Se dan cuenta? Y como acabo de leer en el texto, estos signos de los tiempos son los que necesitamos entender para aplicar la ética de nuestro ejercicio cotidiano del día a día. ¿Qué es entonces la ética? Escoger siempre el bien y rechazar siempre el mal. Esta sintomatología, fíjense, esta sintomatología de decir que estamos viviendo unos tiempos terribles, que ya nadie dice la verdad, que la gente miente todo el tiempo, que los políticos son unos farsantes, que las autoridades son corruptas, que la educación es un desastre, que en los colegios los alumnos terminan quinto de media y si saben leer no entienden lo que leen, que la juventud está completamente desbocada porque el 40% de las adolescentes que tienen menos de 15 años ya son madres solteras. Hay un libertinaje, hay una amoralidad y hay una inmoralidad. O sea, la am es no tener en cuenta la moral y la in es
rechazar los principios de la moralidad para hacer lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Si nos damos cuenta, ¿qué podemos hacer, Señor, para mejorar? ¿Qué nos diría? Yo te los he hecho a ustedes, porque ustedes son los que silenciosamente, como artífices de la vida cotidiana, hacen bien las cosas. Escogen siempre el esfuerzo mayor, cuidan de sus menesteres propios en casa, en la familia, con el esposo, con los hijos, con los nietos, velan por sus mayores y la vida se les hace cuesta arriba porque el día no alcanza para atender al esposo, para atender a los hijos, para atender a la mamá mayor, en fin, es todo un drama. Pero resulta que el elegido, el escogido en ese drama somos cada uno de nosotros. Porque desde el momento que, como dice acá, nos dejamos iluminar por Él, Él nos da las fuerzas necesarias. Y Él mismo ha dicho, mi carga es ligera y mi yugo es suave. Ya a Jesús ya le plantean esta temática. Él va a responder de esa manera, que es la fe. Es aceptar la voluntad de Dios nada más, no es creer en Él. ¿La Iglesia está exonerada y eximida y liberada de estas debilidades humanas? No. Hasta más, está más expuesta, porque son representativos de mucha relevancia. Un párroco y la debilidad de la naturaleza humana también tiene una justificación. Esto tal vez, pero la justificación en cierta forma, ¿saben en qué está? Que nuestra debilidad pide la fortaleza de Dios, que Él por misericordia siempre nos la entrega. O sea, solamente bajo la dificultad de un trance difícil, de un proyecto que no se logra, de una expectativa que no se alcanza, de una promesa que no se cumple, si nosotros ponemos nuestra angustia y nuestra desesperación a los pies del Señor, Él es infinitamente misericordioso. Lo que pasa es que solamente Él sabe en qué momento gratifica con su misericordia y nos demuestra que tenemos poca confianza en Él. ¿Se dan cuenta? La primera tentación es la de decodificar en el sentido humano, y decir, si yo hago las cosas bien, no es para que me manden el cáncer, una gripe ya, pero no el cáncer, tampoco. Es que Dios ama al que lo acompaña a llevar la cruz de las distintas maneras como la tenemos que llevar cotidianamente. Y alguien puede decir, bueno, entonces que no me ame mucho, porque así me siento aplastado. No es así. O sea, la norma de moralidad que Dios nos impone y que se nos hace difícil de aceptar es simplemente porque nosotros le ponemos más el acento a nuestro criterio que al de la voluntad de Dios. Dios en su providencia tampoco niega la ayuda necesaria a los que sin culpa todavía no han llegado a conocer claramente a Dios, pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. Dios en su providencia tampoco niega la ayuda necesaria a los que sin culpa todavía no han llegado a conocer claramente a Dios, pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, o sea, en las personas honradas, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina. O sea, la búsqueda de la verdad y la defensa del bien es un don que Dios le concede a todos aquellos para que puedan tener finalmente vida eterna. La vida de los santos es un ejemplo. Busquen ustedes cualquier vida de santos y van a ver que ha sido una vida
terrible. Los han perseguido, los han calumniado, hasta los han matado, los han martirizado, etcétera, etcétera. ¿Y acaso porque han muerto ha terminado su tarea y su esfuerzo? Al contrario, solamente después de haber cruzado el umbral de la muerte, su vida toma una dimensión trascendente y sobrenatural ante la cual el tiempo desaparece. Y eso está aquí. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos, como una preparación del Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida. Sin embargo, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia, con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o denegadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Y no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de sus preceptos. Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la Iglesia. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y proponer los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. Particularmente hay que destacar la discrepancia entre la respuesta tradicional de la Iglesia y algunas posiciones teológicas. Al terminar quinto de media, nosotros teníamos que tener la respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué soy como soy, con cualidades y defectos? ¿Qué espero yo de la vida y qué me va a dar la vida? Y finalmente, ¿cuál es mi destino final? Cuando terminábamos quinto de media, todos sabíamos las respuestas a esas 4 grandes preguntas. Ahora le preguntan a ustedes a un alumno de cualquier universidad que está por la mitad de la carrera por qué está estudiando eso y no le contesta inmediatamente. Dice, bueno, no sé, estoy viendo que de repente me cambio. Los primeros 15 años de existencia son los que definen el carácter y la personalidad, estructuran el carácter y la personalidad. Y si no hay una norma, ahí está, no hay una norma de moralidad que nos pueda orientar en el aseo personal, en el orden de las cosas con las que convivimos cotidianamente en casa, el respeto a los horarios de la casa, el respeto a los mayores, la disciplina de asumir nuestra responsabilidad como alumnos de colegio. Es decir, ya no hay nada de eso. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que hay una perniciosa tendencia a huir de asumir una responsabilidad, de encarar un esfuerzo, de dedicarle más tiempo al estudio que a la televisión o a los juegos o a, como les decía hace unos meses, ¿no? Ustedes tienen que escoger, o estudian los temas del currículum de estudio que tienen, o se van a cazar Pokémones como idiotas. O sea, ustedes escojan. ¿Viven la vida universitaria o se idiotizan con...? Igual, nuevamente estamos ante el tema de tener que escoger, ¿no? Por eso la primera pregunta de la lectura. Reduce todo el drama de la ética y de la moral a este pasaje. Cada gesto de Jesús en estos pasajes de los 4 evangelios
es el resumen de toda una historia que se viene forjando de todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Es decir, si bien es cierto, hemos dicho que Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio son los libros que forman el Pentateuco, o sea, los primeros libros de la Biblia, que son libros de carácter sacerdotal, estadístico, histórico, costumbrista y también simbólico. Ya los libros que continúan hasta el libro de los Salmos, Reyes, Profetas y Salmos, se reúnen en un solo gesto, en una sola intervención de Jesús respecto a toda esta problemática que se presenta a lo largo de la historia. Y fíjense, dice, se le acercó uno. El diálogo de Jesús con el joven rico, relatado por San Mateo en el capítulo 19 de su Evangelio, puede constituir un elemento útil para volver a escuchar de modo vivo y penetrante su enseñanza moral. Se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le dice él. Y Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el joven: todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Se le acercó uno. En el joven, que el Evangelio de Mateo no nombra, podemos reconocer a todo hombre que conscientemente o no se acerca a Cristo, el Redentor del hombre, y le formula la pregunta moral. Para el joven, más que una pregunta sobre las reglas que hay que observar, es una pregunta de pleno significado para la vida. En efecto, esta es la aspiración central de toda decisión y de toda acción humana, la búsqueda secreta y el impulso íntimo que mueve la libertad. Esta pregunta es, en última instancia, un llamamiento al bien absoluto que nos atrae y nos llama hacia sí. Es el eco de la llamada de Dios, origen y fin de la vida del hombre. Precisamente con esta perspectiva, el Concilio Vaticano II ha invitado a perfeccionar la teología moral, de manera que su exposición ponga de relieve la altísima vocación que los fieles han recibido de Cristo, única respuesta que satisface plenamente el anhelo del corazón humano. Para que los hombres puedan realizar este encuentro con Cristo, Dios ha querido su iglesia. Y la iglesia de Dios somos todos nosotros. La definición, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, todos y cada uno de nosotros. Para que los hombres puedan realizar este encuentro con Cristo, Dios ha querido su iglesia. En efecto, ella desea servir solamente para este fin, que todo hombre pueda encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada uno el camino de la vida. Aquello que es el hombre y lo que debe hacer se manifiesta en el momento en el cual Dios se revela a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros Dios se nos ha revelado en el bautismo. ¿Ven? El sacramento más importante es el del bautismo, porque con la simbología del bautismo se inicia nuestra vida sacramental. No solamente el sacramento propiamente tal de la reconciliación, de la penitencia o de la reconciliación, el sacramento de la confirmación, el sacramento del matrimonio, sino el respeto a la verdad, ¿no? Por eso dice, aquello que es el hombre y lo que debe hacer
se manifiesta en el momento en el cual Dios se revela a sí mismo. Dice, en efecto, el decálogo se fundamenta sobre estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Dice, pero si Dios es el bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos, logra cumplir la ley. Es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la oración que a Él solo es debida, el cumplimiento puede lograrse solo como un don de Dios. Es el ofrecimiento de una participación en la bondad divina que se revela y se comunica en Jesús, aquel que el joven rico llama con las palabras Maestro bueno. Lo que quizá en ese momento el joven logra solamente intuir, será plenamente revelado al final por Jesús mismo con la invitación: ven y sígueme. Que el joven rechaza porque le pide demasiado. O sea, él cumple con el decálogo, porque el decálogo de Moisés era la norma moral de su tiempo. Entonces, cuando le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar? Mira, le dice: tiene que cumplir con los mandamientos. Ya, yo lo cumplo. Además, ya, yo también. Ya, entonces ahora vende todo. Ese vende todo es: abandona todo lo que te vincula al mundo, el dinero que puedas conseguir, entrégaselo a los pobres y sígueme. ¿Cuál es la clave de la comprensión de este texto? La calidad del otorgante. Imagínense que en este momento entra Jesús y dice: ay, muchachos, disculpe usted, profesor Patrón, quiero hablar con este grupo que se ha reunido aquí. ¿Quién de ustedes está dispuesto a seguirme ahora? Yo necesito que alguien me ayude y me acompañe en este momento, pero nunca más va a volver a su casa. Simplemente me sigue a mí y se acabó y no hay vainas. Él busca siempre lo mejor. Y en estos momentos él viene aquí y dice: necesito que uno de ustedes me acompañe. No va a volver nunca jamás a su casa ni a ver a nadie, sino simplemente necesito una ayuda por un encargo que tengo de mi padre. ¿Quién de ustedes se levanta y dice: yo, Señor, te acompaño? No diga nada ni pestañera, por favor. O sea, la calidad del otorgante. Pero si Dios es el bien, ningún esfuerzo humano, ni siquiera la observancia más rigurosa de los mandamientos, logra cumplir la ley. Es decir, reconocer al Señor como Dios y tributarle la adoración que a Él solo es debida. Y eso es verdad. Es verdad, ¿eh? Es decir, Dios quien es como es, no necesita de nuestra alabanza, ni necesita de nuestro cariño, ni necesita de nuestro amor, porque siendo quien es, no necesita nada de nadie, salvo los que Él ha escogido para que reconozcan su filiación. Como dice Él en la oración sacerdotal: ya no los llamo amigos, porque me siguen, te pertenecen. O sea, yo ya no los llamo amigos, porque me siguen, te pertenecen. Entonces, esa filiación, esa pertenencia, es la reciprocidad que Dios espera de nosotros hacia Él, haciendo siempre el bien. Entonces, vamos al tema que nos reúne esta tarde, en el ejercicio de la ética, o sea, escogiendo siempre el bien y rechazando siempre el mal, porque en conciencia nunca nos podemos engañar. Entonces, ese es el tribunal más exigente que tenemos cada ser humano, nuestra propia conciencia. Bien, entonces, esta es la encíclica de la moral. El camino y a la vez el contenido de esa perfección consiste en seguir a Cristo, en el seguimiento de Jesús, después de haber renunciado a los propios bienes y a sí mismo,
Precisamente esta es la conclusión de la conversación, del coloquio de Jesús con el joven. Luego ven y sígueme. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. En estas 4 últimas líneas se explica claramente por qué la necesidad de que Jesús asumiera en su condición humana la muerte para derrotarla resucitando. Porque solo lo asumido por Jesús puede ser redimido. Entonces, al derrotar Él a la muerte, simplemente nos hace partícipes de su misión por el bautismo. Y en la medida que vivamos tomados de la mano de Él, la hora de nuestra muerte es la hora de nuestra resurrección. Por eso es que a lo largo de todo el planteamiento de la obra de Dios, se dice constantemente que solamente después de morir empezamos la verdadera vida. Y eso está aquí. Dice, es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque después que resucita Cristo, se planifica la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Porque la tensión entre el Padre y el Hijo se genera en la cruz cuando Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es el silencio de Dios. Y Jesús muere en la cruz. Solamente a partir de ese gesto, la muerte queda derrotada y el compromiso de Dios con su Hijo se planifica a las 70 horas en la resurrección. Solamente con ese gesto de que te dejo morir porque es necesario que la humanidad descubra que tú eres mi hijo y que yo te amo, ese gesto de amor permite una relación entre el amor del Padre y el Hijo, que se conoce con el nombre de Espíritu Santo. Solamente a partir de ese momento los apóstoles se dan cuenta de quién era Jesús. Solo recién en ese momento. Nunca antes. Por eso es que María los tiene que congregar después de la ascensión de Jesús, porque estos pensaban que después que Jesús sube a la eternidad, entonces ya están fritos. Por eso es que en ese momento se les concede Pentecostés. O sea, se les abre la razón a la comprensión del amor de Dios hacia el Hijo, que a partir de ese momento sigue actuando sobre cada uno de nosotros. O sea, así como en el mundo, en este momento hay miles de templos donde se está celebrando una Eucaristía, en todo el planeta Tierra, desde la última cena de Jesús hasta el día de hoy, se siguen celebrando Eucaristías. Cada vez que un sacerdote levanta la hostia, pone en la hostia las ofrendas del pueblo que asiste a esa Eucaristía. Imagínense eso, hace 2000 años que se está haciendo eso 24 horas al día. Ese gesto hace que la misericordia de Dios por el Espíritu Santo pueda dar fruto en las comunidades que se reúnen alrededor de su palabra. Porque el Espíritu Santo no actúa a nivel individual, actúa a nivel de comunidad. Por eso es que siempre se recomienda como una costumbre de familia rezar el rosario un día sábado o ir a misa los domingos, porque el gesto comunitario es el espacio donde sobreabunda la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es comunidad.
Entonces, eso está muy bien explicado aquí. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad completa. ¿Y cuál es esa verdad completa? Lo que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. ¿Dónde? En Chacarilla, en una casa en la playa, no un chalecito en Miami. El discípulo de Jesús, siguiendo mediante la adición por la fe a aquel que es la sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. Y esto es muy interesante. ¿De quién quieren ser discípulos? Así como se dice a Jesús por María, lo que acabamos de decir es a Dios por Jesús. Es decir, siguiendo a Jesús nos hacemos discípulos de Dios. ¿Y esto qué representa? Una nueva forma de entender el sentido de nuestra responsabilidad cotidiana. Siendo parte de Cristo, el cristiano se convierte, configurado en Cristo, el cristiano se convierte en miembro de su cuerpo, que es la Iglesia. Bajo el impulso del Espíritu, el bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección. Lo reviste de Cristo. Felicitémonos y demos gracias, dice San Agustín dirigiéndose a los bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admírense y regocíjense. Hemos sido hechos Cristo. El bautizado, muerto al pecado, recibe la vida nueva. Viviendo por Dios en Cristo, es llamado a caminar según el Espíritu y a manifestar sus frutos en la vida. La participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza, es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de vida eterna. Principio y fuerza del don total de sí mismo, del cual Jesús, según el testimonio dado por Pablo, manda hacer memoria en la celebración y en la vida. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, anunciarán la muerte del Señor hasta que venga. El apóstol Pablo nos introduce a considerar en la perspectiva de la historia de la salvación que se cumple en Cristo, la relación entre la ley antigua y la gracia, la ley nueva. Él reconoce la función pedagógica de la ley, la cual, al permitirle al hombre pecador valorar su propia impotencia y quitarle la presunción de la autosuficiencia, y yo podría decir, y la soberbia, lo abre a la invocación y a la acogida de la vida en el Espíritu. Solo en esta vida nueva es posible practicar los mandamientos de Dios. Es que a veces la soberbia, el orgullo y la vanidad nos vencen, porque somos humanos y somos débiles, y Dios permite esa debilidad, permite esa flaqueza. ¿Y por qué la permite en nosotros, que se supone que estamos tratando de ser mejores cada día? Simplemente lo permite porque de esa forma Él nos puede dar fuerza cuando más la necesitamos. ¿Cuándo la necesitamos? Cuando nos sentimos más débiles y más frágiles. Por eso a veces uno se va de boca o maltrata a alguien, o participa de una calumnia, o está metido en alguna intriga, porque quiere salvar su pellejo, porque quiere quedar bien, y después reconoce que esto es parte de su flaqueza y su debilidad. Entonces viene en nuestro auxilio la oración de la Santa Española, que dice: bendita culpa que mereció tal redención. O sea, gracias a que me reconozco pecador, gracias a que me reconozco frágil, Señor, ten piedad de mí. Solo desde esa perspectiva de un reconocimiento de nuestra fragilidad humana,
el Señor manifiesta su infinita misericordia y nos toma de la mano y nos levanta. Solo en esta vida nueva es posible practicar los mandamientos de Dios. Que tenemos, dice definición de ética o filosofía moral, por eso es que esta es la encíclica de la moral cristiana. Moral puede significar tanto la moralidad vivida como la teoría de lo moral. Lo moral se presenta primeramente como un fenómeno originario humano, ya hemos hablado de eso, que está dentro de nosotros escoger, en la conciencia, sobre todo en la experiencia de la culpa. El individuo experimenta la diferencia entre las propias acciones buenas y malas. En las culturas de todos los pueblos se encuentran mandatos, normas de conducta y criterios de valoración, según los cuales ciertas acciones particulares se aprueban como dignas de alabanza o de encomio, e incluso se prescriben como obligatorias, y otras se prohíben como rechazables. Lo que les hablaba de los... En conformidad con tales acciones, los hombres mismos y sus acciones se valoran como buenos o malos. Y aquí viene lo nuestro. La ética va más allá de una ciencia social descriptiva de lo moral. Ejemplo, historia de la cultura, etnología, sociología, que con libertad valorativa describe y analiza las valoraciones reales, o sea, las valoraciones fácticas de otros. Y también va más lejos que la psicología moral, que explica el nacimiento de tales valoraciones a partir de disposiciones psíquicas, tendencias, funciones y de sus uniones. La ética entonces la rebasa por el hecho de que como disciplina filosófica pregunta por las razones últimas de los fenómenos morales y así quiere llegar a una metafísica de las costumbres. La metafísica es la ciencia que estudia el final, la finalidad de las cosas. Por eso meta. Una carrera se llega a la meta, se llega al final. Las cosas tienen una finalidad. Eso es una metafísica. Dice, la metafísica de las costumbres. Y por el hecho de que como disciplina normativa, filosofía práctica, investiga y fundamenta justificadamente en su sentido y validez objetiva determinadas normas morales de los ámbitos particulares de la acción humana, tanto del individuo como de las comunidades. Por tanto, su método es la reflexión filosófico-crítica sobre los datos de la experiencia moral, y no consiste en una mera experiencia, en un mero empirismo, o en el recurso a un mero sentimiento no analizable. Moral del sentimiento. No existe la moral del sentimiento porque el sentimiento no es fiable. La ética se distingue de la teología moral o de la ética teológica por su independencia lógica y metódica de la revelación cristiana. Esta es una cita del diccionario de filosofía de Walter Brugger, de la página 222. ¿Qué quiero decir con este texto? Que la ética es, pues, la decisión personal que asumimos como una tarea frente a la norma de moralidad que se nos pone delante. Y por eso es la ciencia de las ciencias, en tanto que nos obliga a trascender. Y entonces alguien me dice, ¿cómo voy a trascender siendo ético? Por lo que acabamos de leer, ¿se dan cuenta? Es decir, el universo está creado como un gesto de amor. Y nosotros somos parte de ese universo. Hay un proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros que va a dar su fruto en ese universo cuando Dios nos permita y como Él lo tiene organizado. En la medida que soy afín a ese proyecto, el Señor se solaza en sus criaturas y su infinita sabiduría sigue llevando a la humanidad hacia su destino final y feliz. O sea, esa es la razón de la ética. Saber que somos parte de un proyecto con el que Dios cuenta con nosotros. Fíjense qué interesante es esto, ¿no? Gracias a esta disposición es que nuestra vida tiene un sentido mucho más consistente, un sentido mucho más fuerte,
más allá de las dificultades, más allá de las enfermedades, más allá de las naturales contradicciones que existen en la vida de nosotros los humanos.